Ahora veremos cómo vamos a diseñar una simulación. Podemos seguir un proceso para la creación de una simulación. El punto de partida de ese proceso consiste en identificar los objetivos de la simulación, ya que cada simulación tiene que tener un propósito. Por ejemplo, cuando yo quiero simular un banco, posiblemente lo que yo quiero es determinar el tiempo de espera de los clientes en diferentes escenarios de afluencia en el banco. Por ejemplo, en la hora de almuerzo, entre la 1 y las 2, cuando la mayor parte de la gente va al banco a hacer sus trámites, saber cuánto tiempo van a esperar para yo poder anticiparme y evitar que haya demasiado tiempo de espera en ese momento. Y tengo que yo tener también la idea de qué espero como resultado de la simulación. Por ejemplo, en este mismo ejemplo del banco que yo les estaba hablando, el resultado esperado sería conocer este tiempo de espera de los clientes para yo poder hacer algún cambio en alguno de los parámetros del sistema para que ese tiempo de espera esté dentro de valores que yo considero aceptables. Es por eso que una vez que ya tengo claro el propósito y los resultados de la simulación, yo voy a necesitar identificar las variables que influyen en el fenómeno en la realidad. Si estamos hablando de un banco y de la atención de los clientes en el banco, claramente hay dos aspectos que van a influir en eso. Lo primero va a ser la cantidad de cajas, pero también va a influir el tipo de trámites que las personas van a realizar y la distribución de esos trámites, es decir, cuánto de cada uno de esos tipos de trámites ocurren en un intervalo de tiempo determinado y cuánto demora cada uno de esos trámites, ¿ya? Todas esas variables son variables que van a estar influyendo en el fenómeno en la realidad, ¿ya? Con esas variables yo las empiezo a clasificar en parámetros y identifico también las entidades que forman parte del problema, ¿ya? Cada una de esas entidades yo les voy asociando variables de estado. Por ejemplo, la cantidad de cajeros del banco es un parámetro, porque ya lo veíamos, es un dato estructural del banco. O sea, yo puedo agregarlo y modificarlo, pero para un determinado escenario de simulación es un valor que va a estar fijo. ¿Qué entidades van a estar eh, participando de este modelo en la realidad? Van a ser, bueno, los cajeros, los clientes, y variables de estado son las que vimos anteriormente, los tipos de trámite, la cantidad de trámites pendientes, que en el fondo cada uno de esos elementos van a estar asociados al cliente. El estado del cliente va a ser qué trámite viene a hacer. El estado del banco va a ser la cantidad de ocupación que tiene cada uno de sus cajeros. La variable estado de los cajeros va a ser la cantidad de clientes que tiene pendiente en su cola de atención, etcétera. Con estos elementos yo voy a crear un modelo simplificando la realidad. ¿Cómo simplifico la realidad? En el fondo yo decido qué variables incluyen el modelo y qué parámetros incluyen el modelo. Y posiblemente van a haber algunas que yo no las voy a incluir porque no influyen tanto o quizás yo no las puedo registrar y posiblemente tampoco las podría llegar a modificar. ¿Ya? Entonces yo, usando cualquiera de esos criterios, simplifico la realidad y me quedo con los variables y parámetros que sean relevantes para el objetivo de la simulación. Aquí lo más importante por eso es partir definiendo un objetivo, porque dependiendo del objetivo van a ser las variables que yo voy a necesitar para cumplir ese objetivo. ¿Ya? Entonces yo siempre tengo que estar alineado al objetivo que tiene la simulación. Y con esto finalmente yo voy a modelar el comportamiento del sistema y voy a identificar escenarios. Por ejemplo, si yo estoy simulando un banco, van a haber dos escenarios que claramente aparecen, que es, por ejemplo, la afluencia entre las 9 y las 12 del día, y posiblemente entre las 12 del día y las 2 de la tarde el comportamiento en el banco va a ser totalmente diferente. Entonces ahí yo voy a tener escenarios de operación, ¿ya? O sea, la cantidad de gente que llega en un horario y en otro va a ser distinta, el tipo de trámites que van a hacer también va a ser distinto, entonces eso justifica que hayan escenarios en eso, en, eh, en esas situaciones. Y finalmente yo implemento la simulación, que para los efectos de nuestro curso va a consistir esencialmente en crear un programa usando las técnicas de programación orientada al objeto para simular el comportamiento del sistema. El modelo, como les decía, va a ser un modelo algorítmico.
¿no es cierto? Entonces las entidades las vamos a representar con clases, ¿ya? Las variables de estado van a ser atributos de alguna clase, los parámetros van a ser ya sea atributos de clase o van a ser constantes globales en nuestro programa, y el comportamiento van a ser métodos de clase, ¿ya? O funciones que yo voy a estar creando en mi programa para simular el comportamiento del sistema. Una de las clases más relevantes que yo tengo que crear es una clase que sea el simulador, es decir, aquella clase que va a controlar y que va a representar el sistema en su conjunto. Por ejemplo, si estuviéramos simulando un banco, el simulador sería el banco. Si yo creo una clase banco, que va a ser la que va a estar controlando la simulación. Y esa clase va a tener un método que se le suele llamar simular y cuya finalidad es la de ejecutar la simulación a través del tiempo. Este método simular posiblemente va a tener un ciclo que va a ir avanzando el tiempo de la simulación, ¿ya?